Bueno, pues distinguidos caballeros, vamos escuchando a doña Marlely Vázquez, dicho en Ecuavisa, la presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. En esta parte, considerando el estoicismo, la paciencia y bueno, la consideración que nos debemos entre todos los que integramos un cuerpo colegiado, pero yo saludo la paciencia de nuestro invitado Patricio Donoso. ¿Qué argumentaciones tendría que haber asimilado, escuchado durante tantas horas? Pero no le pido una opinión ni un recuento de aquello, porque tengo que respetar su dimensión de camarada en esa Asamblea Nacional. Y bueno, pues los equívocos pueden estar presentes en uno u en otro personaje. Pero sí destaco su patriotismo, su paciencia, sus ganas de recambiar algunas cosas que querían hacerlo. Esta me parece que es un concurso entre los integrantes de la cúpula del gobierno, comenzando por el señor presidente de la República, con el mayor respeto, presidente. Pero usted da la sensación de que ¿con qué les friego? ¿Con qué les molesto? ¿Con qué les ataco? ¿Con qué les descompongo? ¿Qué está buscando el señor presidente de la República? No creo que está buscando absolutamente nada, sino que sus órdenes, que a veces resuenan como caprichos y actúan como leyes supremas, pues se las cumpla. Pero no es así, pues. Este es un gobierno que nos pertenece a todos, y todos en democracia tenemos el derecho y además la obligación de hacer conocer nuestros puntos de vista, sean constructivos o de combate, de desafío. Cuando las cosas no se ve uno que son convenientes para el interés nacional y para la mayoría de los ecuatorianos, hay que darle pelea, sin necesidad de encerrarnos en un ring ni cosa por el estilo. Pero tenemos todo el derecho de vivir en democracia. Así es que, por eso yo saludo, lo he visto trabajar en esa comisión, así como en el Pleno, pero Patricio Donoso está ejercitando una tarea muy importante. Ahora sí, señor ingeniero Mauricio Pinto, ¿cuál es su propuesta para acabar con esto? Que para darle una muestra a usted que ha pasado últimamente en Lima, le voy a dar esta muestra de cómo están las cosas en lo que reclaman desde la Comisión de Derechos de los Trabajadores. La señorita Vázquez defiende el seguro de desempleo que plantea el oficialismo en estas reformas y que está analizando la Asamblea. ¿A qué se refiere la señora presidenta? Nosotros no nos podíamos, Steffi, quedar de brazos cruzados frente a una realidad existente de acuerdo a datos del INEC, en donde más de 84.000 hermanos y hermanas ecuatorianas de diciembre del 2014 a diciembre del 2015 han perdido sus trabajos. Frente a eso y sabiendo que de cada 10 plazas de trabajo, 8 las ofrece el sector privado, teníamos que dar una salida. Nosotros estamos cumpliendo lo establecido en el artículo 33, 34 de la Constitución, en el artículo 39, en el artículo 325, 326, 327. Estamos ajustándonos a lo que manda esta Constitución aprobada por la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Una Constitución revolucionaria, Steffi. Y vuelvo y repito, nosotros tenemos que cumplir con el pueblo ecuatoriano ofreciendo un seguro de desempleo para aquellos que se queden sin trabajo, y no vamos a archivar esta posibilidad. Tampoco vamos a archivar la posibilidad de que más jóvenes accedan a puestos de trabajo. Tampoco vamos a archivar la posibilidad de que los jóvenes universitarios, más de 100.500 jóvenes que están en las aulas universitarias, tengan acceso a las pasantías. Bueno, el Estado siempre será garante de la seguridad social y nosotros lo estamos estableciendo en la ley. En función de ello, estamos proponiendo
que del 3% que antes se utilizaba la cesantía, aclarando que esa cesantía que hemos ahorrado hasta el día de hoy es intocable, pero ese 3% que va a pasar a ser parte de un seguro de desempleo, el 2% continuará en cuentas individuales y el 1% pasará a un fondo solidario, porque déjeme decirle, Steffi, que en esta revolución, quienes tenemos ese corazón revolucionario, somos solidarios y debemos de ser solidarios. Pero es que estamos siendo, o más bien, el Estado está siendo solidario con la plata de otros, porque lo que sí hay ahora es un régimen solidario de cesantía del Estado asambleísta. Hoy por hoy, para retirar su fondo, estamos siendo solidarios con nosotros mismos. Claro, pero lo que le quería decir es que estamos siendo solidarios con la retribución de nosotros mismos. Actualmente, asambleísta, y si no, explíqueme la diferencia, cuando se acumula hoy por hoy en la cuenta personal de cesantía de un afiliado y ese valor es menor de 2 remuneraciones de la última que obtuvo, el Estado es el que financia la diferencia. Esa parte ya se eliminaría. Ahora es un régimen solidario en donde no entra el Estado, está el trabajador y está el empleador. Si usted revisa el proyecto de ley y el informe para primer debate, también hemos incluido que en el caso de no cubrir los montos que dice cuando que falte, se debe de pero cancelar antes va el solidario. Estado, igualmente como está ahora con la cesantía. Cuando faltaba, cuando no se completaba, entonces el Estado suplía. De la misma manera, en este proyecto de ley estamos dejando claro, cuando falte el cumplir con los porcentajes estipulados en la presente ley, entonces el Estado tiene que suplir esa falta. Igual como ahora está regulado la cesantía, entonces no es que no estamos haciendo nada. Sin embargo, de ello estamos proponiendo una fórmula sostenible. Exa FM. Bueno, esta es una sesión de las tantas que se operan en la comisión correspondiente. Usted ha asistido a esta comisión, Patricio. Así es. ¿Y qué tal es ver ese debate entre damas? Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un gusto compartir con mi tocayo Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio, y con Mauricio Pinto, connotado emprendedor ecuatoriano. En efecto, como usted decía al inicio de esta entrevista, se requiere paciencia, y yo me la he llenado de ella, para estar todos los días en las comisiones, en las que me corresponde, y en las que no también, cuando los temas son importantes, y en el plenario. Jamás he faltado, y a manera de publicidad, jamás he faltado a un plenario, salvo el 3 de diciembre, que no me dejaron entrar, cuando se aprobaron las enmiendas, porque quería yo entrar como jefe del bloque de Creo con las huestes nuestras, ya que el oficialismo entero, desde el día anterior, tenían repletas las barras. En fin, yendo al tema que usted me pregunta, cada asambleísta del oficialismo tiene su papel en cuanto a argumentar a favor de lo que se oyó los sábados. La sabatina dice, esto se tiene que hacer, entonces quieren acomodar. Se dividen la réplica. Y lastimosamente se equivocan del medio a la mitad, como ahora pretender que un ama de casa o una mujer que esté embarazada, y en el tema de trabajar sin salario, pero es que ya se sale de toda lógica. Sí. Y claro, se argumenta y se argumenta. Tanto se argumenta que están queriendo en el proyecto tomarse el fondo de cesantía, el tercio del fondo de cesantía, que es propiedad del trabajador. Porque el momento en que el empleador depositó esos fondos, ya es del empleador. A mí el día anterior a que Finanzas me pague mi salario como legislador es plata del Estado, pero el día en que me pagaron ya es mía. Por lo tanto, y hago esta analogía. Un tercio del fondo de cesantía. Un tercio. Le cambian el nombre y le llaman Fondo Solidario, no de solidaridad, sino Fondo Solidario, porque ya existió el Fondo de Solidaridad. Y ese Fondo Solidario no es más que tomarse el fondo de cesantía y entregarle al cesante la plata, pero ya no de un solo toque, como corresponde, porque es su dinero, sino en partes. Y eso les llaman seguro de desempleo. Cuando el ecuatoriano, más que un seguro de desempleo, requiere un empleo seguro, primera cosa. Y segundo, yo argumenté en aquella reunión a la que asistí de la comisión, y les dije, es que no es posible, de acuerdo al artículo 326, numeral, me parece que es el 2, no es posible que se le baje el salario al ciudadano, y en términos prácticos, al trabajador se le va a disminuir de 366 a $274 su salario, porque ya no trabajaría. Pero en las 6 horas. Así es, y que va a ser las 2 horas diarias restantes, o las 10 semanales restantes. Por ahí alguna acuciosa legisladora dijo, va a buscar esas 10 horas tener otro trabajo. Como lo que está faltando es empleo, pues, Gonzalo. Es que se caen como peras maduras los argumentos que dan, en el sentido de querer justificar el que nada se hizo en estos 9 años para generar el empleo. Solo hay una forma de generar empleo, solo una, a través de la inversión. El Ecuador es el único país de la zona
que no tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Hasta el comandante Ortega tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Colombia y Perú, nuestros amigos, nuestros vecinos y todo lo que usted quiera, pero nuestros competidores sí tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos y con Europa. La sola suscripción del TLC de Perú con Estados Unidos significó miles de nuevas plazas de trabajo y empleo. Aquí, la inversión extranjera, 740 millones de dólares apenas, mientras Colombia y Perú captan 13.000 y 9.000 respectivamente. No hay un discurso amigable para con el emprendedor. ¿Cómo cometen el error de meterle al Che Guevara en medio de la relación obrero-patronal a través de una carta que no le hace bien a nadie? Y de lo que yo sé, el señor Che Guevara no era generador de empleo. Tercero, ya no vemos la manera de convencerle al régimen, menos mal ya solo faltan 14 meses, de que elimine el impuesto a la salida de divisas, que en el fondo es un impuesto a la entrada de divisas, porque todo lo que entra tiene que salir. Y por supuesto, ese impuesto encarece todo en un 5%. La camisa que usted está usando, estimado Gonzalo, si es que es extranjera, costó un 5% más. Y si es ecuatoriana también, porque se fabricó con algodón importado un altísimo porcentaje de Rusia y otros países. La eliminación del absurdo anticipo del impuesto a la renta hace que muchas empresas estén pagando aun cuando han perdido y pierden liquidez, y esas son las empresas en las que ahora se intenta que bajen de 8 horas a 6 horas diarias. Errores políticos gravísimos, 13 reformas tributarias que hacen que no exista seguridad jurídica, y el inversionista que viene de fuera del país con una chequera bien grande, le golpea la espalda al piloto y le dice, al ver la inseguridad jurídica que hay en el Ecuador, siga nomás camino a Colombia, siga nomás camino a Perú y siga nomás camino a Chile. Esas son las cosas que el gobierno no ha entendido. Y para concluir esta primera parte, este proyecto de ley que va a ser aprobado por angas o por mangas, acuérdense de mí, por angas o por mangas, y además con urgencia económica hasta el 24 de este mes, y muchos dicen que aún antes, este proyecto no enfrenta las causas de la pérdida del empleo, sino el efecto, y el efecto lo conocemos todos, por Dios, se han perdido 80.000 plazas de trabajo y empleo en el año que acaba de concluir. Sin embargo, se persiste en ese gran error que alguna vez conversé yo aquí en Radio Democracia, que fue la presentación de los confiscatorios proyectos de herencias y plusvalía. El uno queriendo llevarse el 80% del trabajo de la familia ecuatoriana o del ecuatoriano que es de su familia. Por eso es aquel eslogan que decía: yo trabajo para mi familia y no para el Estado. Y segundo, la pretendida ley de la plusvalía, cuando yo le decía a usted, Gonzalo, y a través suyo a sus radio oyentes, que nadie es tan tonto en comprar un bien sabiendo que va a bajar de precio. La gente compra un bien con la ilusión de que este suba de precio y además como mecanismo de ahorro. Yo he dicho varias veces que lo que requiere el país es que el presidente, con 5 centavitos de humildad, repitiendo lo que decía Julio Jaramillo, 5 centavitos de humildad, acepte que se equivocó y retire el proyecto de herencias y plusvalía en forma definitiva y no con piola. Eso haría, y termino con esto, que se reactive, por ejemplo, la industria de la construcción, que hoy ha significado un 17% menos de ventas de cemento, y muchos albañiles, muchos carpinteros, muchos pintores sin trabajo y empleo. Usted comparte, señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, la opinión de Carmen Corral, esbozada aquí hace muy contadas horas. La exintendenta de Seguridad Social, Carmen Corral, indicaba que con esta reforma se está eliminando prácticamente la cesantía solidaria, que este mismo gobierno creó en el año 2009, este tercio, y es bastante, este tercio. Exactamente. Bueno, pues, esta propuesta pasa entonces a ser francamente regresiva. ¿Qué opinan los empresarios que se han mantenido casi como que están de acuerdo con todo? Silentes, estratégicos. ¿Qué es lo que han estado buscando como una especie de compensación de carácter conceptual en la parte correspondiente? Patricio. Excelente pregunta, Gonzalo, le agradezco mucho, le agradezco por el espacio. Saludos a Patricio Donoso y a Mauricio Pinto. No estamos de acuerdo en cómo se viene trabajando con el IES. El IES ha pasado a ser controlado desde hace 9 años por el gobierno nacional, y ahora estamos viendo las consecuencias. Ni siquiera puede poner sus cuentas al día con Solca, es un claro ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando? Que el Estado está disponiendo de fondos que no le corresponden, porque los fondos
de cesantía son exclusivamente del trabajador, aporte quien los aporte. El 2% lo aporta el trabajador y el 1% lo aporta el empleador. Y no se debe utilizar estos fondos como quiera hacerlo el gobierno, porque no son suyos. Ahora, hablemos un poco del empleo y de la reforma laboral. Y partamos del principio que en materia de empleo, en general siempre es mejor el empleo parcial que no tener empleo. Y nosotros no podemos negarnos a eso. Nosotros preferimos mantener las empresas funcionando a tener que cerrarlas y a tener que despedir a gente. Entonces, en ciertas reformas tenemos que estar de acuerdo. No estamos de acuerdo en cómo se ha manejado la economía y la consecuencia es que un gobierno socialista carnívoro ahora tiene que hacer reformas laborales y tiene que pensar en flexibilizar el código tributario, que de hecho hay que cambiarlo porque es un código que existe desde 1938, donde había muchísimo más mano de obra que ahora. Pero analicemos el ejemplo, porque hay algunos temas en la Asamblea que no nos quedan claros. Analicemos el ejemplo, Gonzalo, de la licencia maternal. La mujer en este país ya cuenta con un descanso obligatorio de 12 semanas. Tiene un periodo de lactancia de 1 año donde trabaja 2 horas menos en la jornada laboral. Si alguien tiene que indemnizar a una mujer embarazada, tiene que pagarle 1 año adicional de sueldo. Entonces, parecería que de acuerdo al Código Laboral, la mujer está protegida por ley. Sin embargo, y aquí vienen ciertos temas de los que conversaba Patricio Donoso, sin embargo, el presidente anuncia en una sabatina 9 meses de licencia sin pago. ¿Y qué dicen los asambleístas? Esto es sui generis. De Ripley. Sí, es sui generis. Uno dice que la propuesta es magnífica. Increíble. Otro va más allá y dice que hay que estudiar la licencia y que hay que analizar temas técnicos. Otro dice que la licencia, en la misma licencia, debería incluirse al padre de familia, argumentando que la crianza es del padre y la madre. ¿Y ahora qué dicen los beneficiarios? ¿Qué es lo que dicen los beneficiarios? Que es para mejorar la nutrición, que si esto es para mejorar la nutrición infantil, es ilógico, porque yo sin plata nunca voy a mejorar la nutrición de mi hijo. Tengo que tener tener dinero para poder hacer compras, para poder darle de comer. Entonces, ¿cómo vive un niño si los padres no tienen ingresos? Vive del aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, y la historia no termina ahí. Sale otra asambleísta y ahora dice que quiere aplicar esta licencia con el seguro del desempleo. O sea, quiere seguir usando la plata de otros para poder cumplir con un mandato en la sabatina del presidente de la República. Y la pregunta es, Gonzalo, ¿usted cree que se debe legislar de esta manera? Preguntémonos si este tipo de personajes tiene que decidir y tiene que proponer leyes que nos van a afectar a todos en el futuro. Esto le quita competitividad al empresario. Los legisladores están ahí básicamente para complacer al Ejecutivo y no están pensando en el desarrollo del país, en la competitividad del país y en que nosotros tenemos que sacar adelante las empresas, no podemos perder tiempo en esto. Y paralelamente hablan de reformas laborales, de que tienen que defender el empleo a toda costa y discuten un timbre cambiario que va a eliminar miles de fuentes de trabajo en el sector comercial. Mauricio Pinto Mancheno, exministro de Estado y expresidente de los colegios y de los gremios de productores y de empleadores, tiene una solución. Mauricio, coméntanos. Gracias a Gonzalo y un gusto compartir esta mesa con los dos Patricios, con quien hemos tenido algunos momentos de lucha muy fuerte y ahí yo le decía hoy fuera de micrófonos a Patricio que le admiro lo que usted mencionaba, la paciencia y la forma porque lidiar con este tipo de cosas debe ser muy, muy difícil. Muy difícil. A ver, vamos haciendo un análisis, Gonzalo. Yo creo que la primera cosa que está mal hecha es el diagnóstico. El diagnóstico que están haciendo del país no es el correcto. No es un diagnóstico puntual del tema laboral. El diagnóstico tiene que ser global. A mí me da una preocupación más grande que con esta feria que tuvimos de recursos. El país va a tener que enfrentar un retroceso en la economía
hasta llegar a aterrizar en una época que ya la pasó el país y que de ahí volver a construir hacia adelante. Nos vamos a quedar con carreteras medias decentes, nos vamos a quedar con cierta infraestructura, pero lo que no tenemos es inversión. Y al no tener inversión, no tenemos los suficientes recursos para poder generar el empleo que necesitamos. Pero no tenemos inversión porque no convencen las normatividades que hemos generado. Por eso digo que hay que verlo en forma global. No se puede dar solución. Es lo mismo que dar solución parcial o de parche. Usted llega con dolor de estómago al hospital y le dan una acetaminofén. Resulta que le baja la fiebre y le mandan a la casa. Pero lo que tenía era apendicitis. Y si no le operaban la apendicitis, le operan la apendicitis, a lo mejor le da septicemia y se muere. Eso es lo que está pasando con el país. Queremos dar solución a la fiebre sin tomar en cuenta cuán dañado está realmente el país como país. El país hizo gastos que no tenía cómo hacerlos. El país se gastó todos los ingresos que tuvo excepcionales y ahora vamos a tener que regresar a épocas que yo calculo que más o menos van a ser alrededor del 2006. Eso es lo que tenemos que mirar. Un efecto comparativo, si yo le pido muy comedidamente que le refiera a la ciudadanía, ¿cómo está Perú? ¿Cuál es la realidad estructural, socioeconómica, las normas laborales, cómo funcionan? ¿Qué han logrado un sinnúmero de gobiernos concientizar en el trabajador peruano? ¿Cuáles han sido las concesiones de los laboriosos trabajadores peruanos para que pueda ingresar una serie de inversiones, que es lo que ha cambiado la fase productiva de nuestro vecino país del sur? ¿En qué nos gana, en qué le ganamos, cuáles son nuestras falencias y cuáles son las fortalezas peruanas? Una lectura muy objetiva, que usted lo sabe hacer, pero esto me parece indispensable. Yo no le puedo decir, comparemos la ley tal con la ley cual, la misma ley en ambas naciones, más bien, igual como usted quiere. ¿Cómo está el Perú? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Por qué está así el Perú? ¿Por qué estamos así nosotros? ¿No le parece que eso sería aleccionador para la comunidad ecuatoriana? Realmente requeriríamos de mucho tiempo para hacer un análisis pero hay parámetros, cierto, ¿no? Hay parámetros. Pero voy a tratar de contestar su pregunta. La primera cosa, la más importante de todas, es que en el Perú ya se sabe, ya la gente entendió que el que trabaja tiene recursos y el que no trabaja no tiene recursos. Por lo tanto, no está en el pensamiento que el Estado tenga que cubrir las cosas. Tema número 1. Siguiente importantísimo, tema. Mauricio. Súper importante, ¿no es cierto? No podemos vivir del vecino, no podemos vivir del ajeno, no podemos vivir del suegro, no podemos vivir del yerno. Eso tenemos que entenderlo. Cada uno tiene que vivir la capacidad que tiene para trabajar, no para que le regalen las cosas. Y la gente, oiga, no es tonta, sabe que eso funciona. Pero si le dan la dádiva, ha de recoger la dádiva. Pues no le vamos a pensar de que va a decir no gracias, ¿verdad? No hay necesidad. Un subsidio bienvenido, ¿no? La segunda cosa, Gonzalo, es que los diferentes gobiernos que han pasado, y esta es la 4ª elección consecutiva en el Perú, sin interrupciones, es que el tema económico no se mezcle con el tema político. Esa es la otra cosa que han respetado los diferentes gobiernos. Tan es así que el Perú hoy en día tiene reservas por 61,000 millones de dólares, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante la reserva? El doble de Bolivia. ¿No es cierto? ¿Por qué es importante la reserva? Porque eso da confianza. Es lo mismo que una persona va a un banco y le dice, ¿qué tiene usted para ver cuánto le presto o cuánto invierto con usted? ¿No es cierto? Si tiene 61,000 millones de dólares, oiga, hay confianza de invertir
porque cualquier cosa que suceda hay la plata para poder manejarse. Segundo tema. Tercer tema. El país tiene que diversificarse, no puede vivir solo de la minería. Y ahí también se entendió en los últimos años que todavía hay mucho trabajo por hacer. Que uno de los temas más importantes que está tratando el Perú de impulsar ahora es la agroindustria. Porque ahí está la clave. Ahí está. ¿No es cierto? Porque tenemos ventajas comparativas climáticas. Aparte de la vocación, Gonzalo, hay ventajas comparativas climáticas reales. Es como el tema de las flores aquí, ¿no es cierto? Es decir, aquí no se necesita ser un genio, se necesita tener mucho trabajo y mucho empeño, pero el sol es una ventaja comparativa real. El sol hace que la flor cercanía crezca más rápido de lo que crece hacia el norte o hacia el sur, ¿no es cierto? Esto también se entendió en el Perú. El Perú tiene un gran deber que es monumental. Tiene deficiencias en el tema educativo reales. El tema educativo que pasa por solucionar el problema de la primera parte de la educación, ¿no es cierto? Que lo que se lea se entienda y que las funciones matemáticas sean dominadas por los chicos a los 10 años. Ese tiene que ser el camino que tiene que seguir el Perú para adelante. Pero ahí nosotros tenemos una ventaja, porque tenemos más ciudades intermedias, tenemos mejor estructura, pero nos falta esa última parte en la educación, que es poner la educación primero a los primeros, primero a los que recién están entrando al colegio. Privilegiar la primaria. Privilegiar la primaria en el sentido de que se entienda lo que se lea. Que aprendan las tablas de multiplicar por lo menos. Y las matemáticas, no hay nada que hacer. No saben. No es cierto, no hay manera de ir aquí de queremos una. Ir de una. No. Qué buena los nota. chicos tienen que dominar el idioma y tienen que dominar las 4 funciones matemáticas. Ok, eso es en resumen pequeño. ¿Cuál es la ventaja que tenemos en el Ecuador? Un país más chico, un país más comunicado, regiones que tienen microclimas, podemos aprovechar los microclimas para la producción agrícola, pero nos hacemos daño nosotros mismos, Gonzalo. Y ahí está la problemática y voy a ir a mi propuesta. Esto nace del mandato 8. Entusiasta mandato 8, que si tuviéramos las posibilidades este momento de tener los contratos por hora, otro sería el cantar, porque habría mucha gente trabajando con ese sistema, pero lo pusieron en la Constitución, la prohibición del trabajo por horas, con el entusiasmo ese que tuvieron en el tema de la Asamblea, ¿no es cierto? Después viene el diagnóstico. No es un problema únicamente laboral. Quieren buscar un sistema para poder salvar las empresas, el empleo y todo. Hablemos de una ley de quiebra. Hablemos de una ley de protección de quiebra. Hablemos de las protecciones que debe dar una ley de quiebra, tanto del apetito del Estado como del apetito de los acreedores. Pero de eso no se habla, ¿no es cierto? Porque ahí sí podemos poner un montón de cosas. En el tema impositivo, en el tema laboral y en el tema de los acreedores. Nadie se va a declarar en quiebra para trabajar unas pocas horas menos. Es una locura. Nadie lo va a hacer, porque las consecuencias son más grandes obviamente de lo que dice la parte reglamentaria de la nueva ley. ¿Qué tiene que haber perdido? ¿Qué tiene que rebajar salarios? ¿Qué no puede repartir utilidad? Oiga, ¿quién lo va a tomar? Si eso es declararse en quiebra cuando no lo está. Porque el país no tiene problemas de patrimonio, el país tiene problemas de liquidez, y hay que entenderlo así. Es la liquidez la que está matando a las empresas. Ahora, yo propongo una salida. Las leyes tienen que ser simples y tienen que ser entendibles para todos, porque de no funciona. El rato que le ponen la ley, que la cosa, que esto, que la cosita por aquí, no lo entiende, no va a funcionar. El Ecuador debería crear una libreta laboral, absolutamente libre, que pueda uno negociar con los trabajadores, o 2.000 horas al año, o 1.000 horas al año.
¿Por qué 2.000 horas al año? Porque son 52 semanas, 40 horas a la semana de trabajo, son 50 semanas de trabajo, 2.000 horas. 2 semanas que quedan libres de las vacaciones. Entonces hablamos de libreta laboral. ¿Cuál es la ventaja de eso? El trabajador que firma su libreta laboral, que es una libreta, que debería ser una libreta, dice, yo le contraté por 2.000 horas. El empresario podría ocupar esas 2.000 horas cuando le necesite, no obligatorias. Porque ¿qué es lo que está pasando en este momento? Se trabaja, se guarda en bodega porque las ventas son cíclicas. Hay que financiar la bodega, hay que financiar el trabajo. Si es que tendríamos la posibilidad de trabajar en el momento, simplemente dice, yo le ocupo en enero tanto, en febrero tanto, y si no le ocupé hasta el fin de año, yo le tengo que pagar las 2.000 horas que contraté. ¿No es cierto? ¿Cuál es la ventaja del trabajador? La certeza. Lo que está matando el mercado en el Ecuador es la incertidumbre. Y eso lo tenemos que entender. Si hacemos una encuesta en cualquier empresa y le preguntamos a los trabajadores de cualquier nivel, porque la crisis ahora sí es de todos. Sí, ahora sí. Ahora sí es de todos, ¿no es cierto? Y hay que salir con ideas creativas. Le pregunta y le dice, ¿usted cree que habría la posibilidad de ser despedido o que pierda el trabajo este año? El 99% le dice sí. Entonces, hay esa parte psicológica, porque la crisis ahorita de ventas, de movimiento de la economía, tiene 2 partes. La real, el que ya no tiene para comprar, y la psicológica porque cree que va a perder el empleo. Si no eliminamos la psicológica, nos estamos autoahogando. Porque el dinero, si uno ve cómo se está moviendo el dinero, se podría mover mucho más rápidamente si realmente habría eso. En este momento la incertidumbre no permite, porque claro, el ama de casa más dice, bien, a lo mejor me quedo casi que ¿cómo se confeccionan otro bolsillo más abajo para guardar el dinero? Ese bolsillo está confeccionado, Gonzalo. Hay demasiado dinero en las casas, porque la gente no tiene confianza. La pérdida de depósitos de los bancos parte es de eso. Yo no le digo que es su totalidad. No hay consumo. ¿No es cierto? Porque no hay consumo. Y si no hay consumo, vea, una Pero persona... ¿en qué consiste la propuesta? La propuesta es la libreta laboral. Ahora, dice el trabajador, ¿qué pasa con el trabajador que no recibe su salario completo en el mes? Se puede financiar, pues. Ahí sí entra la tarjeta de crédito. La libreta debería venir con una tarjeta de crédito que garantice la tarjeta de crédito que puede gastar el cupo hasta su salario. Y la empresa garantiza, la que firma el contrato. Gana el trabajador la certeza, gana que puede tener el salario mensual para el gasto, ¿no es cierto? Y gana el empresario porque baja sus costos, ocupa a la gente cuando debe ocupar. La otra cosa es, si se ponen de acuerdo entre trabajadores y empleadores de trabajar 4 días a la semana y no 6, déjele, no se meta. Déjele que hagan las empresas su planificación, que sepan cómo negociar con los trabajadores. Este punto me gusta. ¿No es cierto? Claro. Sí, oye, póngale un límite de 12 horas, ok, ya para que no haya explotación. Pero si yo me pongo de acuerdo con los trabajadores, no hay pedidos, no puedo prender todos los días las máquinas, porque vale una brutalidad de plata. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, déjele que haga el acuerdo, libere, déjele, no se meta. Muchas de las cosas que los gobiernos deben hacer es muy fácil, no meterse. Eso sería lo extraordinario. Regular, nada más. No meterse. No meterse a creer que yo soy el sabio, pues, ¿no es cierto? Claro. Yo soy el que... El Ecuador está dividido en dos. Yo soy el rey. El que cree que es el sabio haciendo las leyes y el otro que tiene que trabajar de acuerdo a lo que me dijeron. Entonces, este es el resultado de eso, ¿no es cierto? Este es el resultado real. Esta libreta laboral sería muy fácil de implementarla y daría la oportunidad a mucha gente que no está trabajando o que está trabajando con miedo. Esa es la otra cosa muy complicada. Trabajar con gente con miedo que va a perder el empleo. Es decir, eso psicológicamente es matador. Que ya se queda con la tranquilidad, sabe que tiene un año o que tiene medio año.
Patricio Donoso, continúe usted, asambleísta. Gracias. Muchas gracias. Dos pequeñas digresiones. La una, muchísimas gracias por sus gentiles palabras al inicio de la entrevista. Y dos, Mauricio Pinto nombró a las flores. Las flores ecuatorianas son mejores que las colombianas, pero ellos venden más, los colombianos, porque tienen la certidumbre de que no deben pagar un 6.8% de arancel, porque tienen acuerdos comerciales con los mercados a los cuales venden las flores, Estados Unidos y Europa. Y la tercera, habló de la libreta laboral. Ahora lo que está sucediendo en el país es un populismo laboral, por lo que Patricio Alarcón manifestó en el tema de las mujeres embarazadas. Yo puedo ganar las 2.000 horas sin hacer nada. De vago puedo ganarme las 2.000 horas. Si no le ocupan, ¿por qué no? Yo pedí, yo pedí la semana pasada que el proyecto nadie lo va sea... a hacer, obviamente. Nadie. Yo pedí la semana pasada verbalmente en la comisión, a lo que usted hizo referencia, que el proyecto sea retirado como urgente y vaya por la vía normal, porque mientras menos tiempo se tiene, más errores se va a cometer. Y como este proyecto va a ser aprobado, porque ya se ordenó que sea aprobado, he pedido, y ayer por escrito, que se lo retire como urgencia económica y vaya por la vía ordinaria. La vicepresidenta de la segunda vicepresidenta me contestó que no se puede retirar. ¿Y cómo hicieron con las herencias y plusvalía? Pues sí las retiraron. Es decir, hay que medir con la misma vara las cosas. Porque este proyecto, tratado con urgencia económica... Cuando ya se despechen, saldrá esa ley. Claro. Cuando ya se despechen del todo. Así es. Y luego... ¿Si me entienden en casa? Sí, y luego tendremos que reformarla. Hay un tema que me preocupa y que también se mencionó, el tema de las utilidades. Resulta que ahora con esta ley va a ser pecaminoso generar utilidades. Ningún empresario tiene la certeza de que va a generar utilidades, sino al final de año, inclusive después, en las juntas de accionistas se conoce, pues una vez que se tiene el balance, si se generó o no utilidades. Y resulta que si se generó, es medio pecaminoso porque no hay cómo repartirlas. O si las quiere repartir, tiene que primero pagar por horas no trabajadas. Esto es gravísimo, porque es cortar la inventiva que tiene el emprendedor. Del vocablo emprendedor nació la palabra empresario, por lo tanto, es torpe aquellos que hablan contra el empresario, porque en toda familia hay un emprendedor. Alguien debe llevar la plata para la comida de la casa. El tema por horas. Siempre se necesitan más manos en época de Navidad para vender juguetes. Siempre se necesitan más manos en época de entrada a colegios, agosto y septiembre en la sierra, marzo y abril en la costa para vender más útiles escolares. Siempre se necesitan más manos en época de cosechas y en época de siembra. Así es. Por lo tanto, hay que reactivar este tema y el contrato a plazo fijo, que el propio gobierno ha aceptado que es un error, pero no tienen la humildad de reponer ese error. Y muchos asambleístas del oficialismo dicen, sí, y el propio presidente, me parece que dijo él, nos equivocamos con el tema de los contratos a plazo fijo. Pues si se equivocan, acepten y repongan pues en la ley. Y repongan el contrato a plazo fijo. No es cuestión solo de decirlo. Así es. Y algo que usted mencionaba, el mejor plan social es un buen programa económico, porque hay que repartir riqueza, no pobreza. El día en que el Ecuador deje de ser delito, hacer dinero y hacer negocio, empezaremos a salir del subdesarrollo. Y siempre digo esta frase que a algunos molesta. ¿Qué respalda usted, Patricio, en definitiva? De este proyecto, Sí. El tema del trabajo juvenil y el que aceptaron el error de del trabajo de los muchachos. El primer empleo. No, tanto el primer empleo como las pasantías, es la palabra que se me olvidó, las pasantías. Eso es lo único rescatable. Sí. Pero, por supuesto, que requiere este proyecto de ley el dejar libertad al emprendedor y al trabajador a ponerse de acuerdo en los temas que les son válidos para sostener los empleos y generar nuevos empleos. La única forma de generar nuevos empleos, repito, es con inversión. Y hoy, lastimosamente, este proyecto lo que trata es de ocultar la falencia de un gobierno que en 9 años no se acordó de tratarle bien al emprendedor y ni se acordó del empleo. Es más, cambió la forma de referirse al empleo, al subempleo. Ahora les llaman empleo adecuado, se inventaron un sistema diferente de medir la pobreza, ahora se llama la pobreza multidimensional. 50% de la gente no tiene empleo. Así Esa es, la verdad. y en el sector rural, peor. 73 de cada 100 ecuatorianos en el sector rural no tienen empleo. Y en el sector urbano, 53 de cada 100. En resumen, 6 de cada Una 10 psicología ecuatorianos. social llena de incertidumbres. Por supuesto. Toda una vida. Es más, así fue en el año 2007. Y el compromiso laboral con algo, con algún objetivo
para nada, pues. Pero para nada, Porque exactamente. son ausentes de cada emprendimiento. 6 de cada 10 ecuatorianos No sé que si- componen la población económicamente activa no tienen trabajo. Y el gobierno sigue con la cantaleta de que hay 1.900.000 menos pobres, porque la medición multidimensional, ahora se llama así, determina que ya no son pobres. Cuando en realidad la familia ecuatoriana, dicen algunos que cambió. Como dice Guillermo Lazo en sus intervenciones, parece ser que de la puerta de la casa para afuera algo cambió porque hay 2 puentes más y 2 carreteras más y tal vez unas escuelas del Milenio, que está bien y hay que continuarlas. Pero de la puerta de la casa hacia adentro sigue el padre y la madre de familia desempleados y con serios problemas de sostener la vida familiar. Señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón. Terminamos. Miren, de lo que yo veo, muchas de las ideas de Patricio y las ideas de Mauricio son necesarias y es el momento de tomarlas. Ahorita se debe dejar a un lado la política, ser un poco más pragmático. El presidente el próximo mayo debería salir de una manera digna, habiendo dejado un país encaminado. Ahorita ya se tiene que dejar la ideología a un No lado. el próximo, sino el El siguiente, en el 2017, perdón. Ya le descubrimos. Sí. No tengo Malas ninguna de esas intenciones, jamás. Pero Así mire, aparte de la reducción de impuestos de salida de divisas, anticipo el impuesto a la renta, hay otros temas que se deben tomar para atraer la inversión. Ejemplo, alguien que venga de afuera en cualquier tipo de industria en este momento debería dársele una concesión en cuanto a la exención del impuesto a la renta para el futuro. Mire, ¿qué es lo que pasa con las flores de Colombia? ¿Por qué Colombia tiene una flor más barata? También porque tienen flete de importaciones, importan más, entonces les cuesta menos exportar porque el avión llega lleno y el avión sale también lleno. La inversión es la única forma de generar empleo. Facilitar y premiar el emprendimiento es lo que nos va a sacar adelante. Mire, automáticamente el rato que usted abre una empresa está generando una fuente de trabajo. Y el Estado básicamente debe dedicarse solo a regular. El ejemplo claro en este momento es que las empresas públicas, en una de esas, Estame, tienen un déficit de alrededor de 1.500 millones de dólares, Gonzalo. Y todo lo que han incautado ha quebrado. O sea, la solución no está en que el gobierno trate de administrar, porque es un pésimo administrador. Y lamentablemente, es el único país donde se castiga el éxito. Cuando usted castiga al grande y subsidia al chico, lo que genera es que todos se queden chicos. Elimina la aspiración esencial en la vida, que es progresar. Y si tenemos que competir con otros países que premian el éxito, vamos a seguir perdiendo. Mauricio acaba de dar el ejemplo clarísimo del Perú. Mire, la inversión extranjera directa el año pasado fue de alrededor de 670 millones de dólares. En el Perú fue de miles de millones de dólares. Cuentan con fondos de reserva de alrededor de 61 mil millones de dólares. Aquí en arcas fiscales contaremos con 500 millones de dólares. Y una empresa, y tenemos que impulsar a las empresas grandes también, porque una empresa que no crece termina desapareciendo. Una empresa que no trabaja en sus eficiencias, en tecnología, en innovación, que no reinvierte en sus trabajadores, muere, no tiene motivo de existir. Y esto lo hacen las empresas grandes y generan el ejemplo para las empresas chicas para que puedan crecer. Y tenemos que vivir la realidad del país. Mauricio acaba de dar las cifras. De acuerdo a las cifras del INEC, apenas el 4,77% está desempleado, mientras la realidad es que el 53% de la población no cuenta con un empleo adecuado. La incertidumbre, ¿cómo la derrotamos? Mire, con discurso, generando confianza, sin 12 reformas tributarias, como lo mencionó. ¿Con ejemplos? Con ejemplos. Mire, y trabajando en la realidad, porque si trabajamos en la realidad de índices de desempleo real y nos ponemos de acuerdo, gobierno, trabajadores, empresarios, vamos a llegar a fórmulas que nos permitan defender el empleo, abriendo el país al mundo. La palabra a aceptar, lamentablemente, solo viene de parte de los trabajadores y el sector empleador, porque el gobierno aún no acepta que realmente tenemos un problema grave. Y solo con una verdadera democracia y con libertad progresamos, porque la gente saca lo mejor de sí mismo cuando trabaja en libertad. Acumulando la prohibición, solo seguimos reduciéndonos como zanzas, Gonzalo. Y mire lo que está pasando. Si es que comparamos la recaudación de impuestos en enero del 2015 versus enero del 2016,
cae en un 8%. Esto sin calcular la aceptación de notas de crédito, compensaciones y TBCs. Si sacamos las compensaciones, apenas se recauda 1.200 millones de dólares. Bajamos ya a en 12% la recaudación. Y si aumentamos los TBCs, ahí vuelve a caer la recaudación y baja en un 16%. Eso del impuesto nos y faltó. sí, y si incluimos la mora tributaria, ¿no es cierto?, que es de alrededor de 82 millones de dólares y quita esos ingresos por mora, la recaudación es apenas de 1.099 millones de dólares. Entonces, la recaudación de impuestos enero versus enero ha caído en 22%. Gravísimo, Gonzalo. Grave. ¿Qué está pasando? Las empresas en este país están complicadas, están con problemas de flujo y ahora han logrado convencer a un par de exportadores que están pensando solamente en su bolsillo, en que el timbre cambiario va a beneficiarles, y eso es un error garrafal. Nadie va a querer vivir en un país con las condiciones que esta medida puede generar, Gonzalo. Sí, pero parecen los bancos también funerarias. Los bancos, lamentablemente, no ayudan a los emprendedores. Pero lamentablemente. Pero para nada. Lamentablemente. Y claro, Gonzalo, aplaudimos por un lado, ¿no? No, aplaudimos. Pues, lamentablemente el banco puede prestar de acuerdo a los depósitos y tienen que mantener la liquidez necesaria para responder ante cualquier problema. La banca, por suerte en este país vivimos con banqueros responsables y bien regulados, Gonzalo. Si no, otra fuera la historia. Vamos a discutir con Mauricio, pero cortito, pero vamos a invitar a José Julio Prado, el señor presidente de la Asociación de Bancos Privados. Julio José, tiene toda la razón. Ahora me mata. Una cosa chiquita, Gonzalo. Hay un concepto que yo veo que se repite, que hay un impuesto mínimo a la renta. Eso no existe. No hay ninguna ley que diga que hay un impuesto mínimo a la renta. Es el anticipo. Oye, anticipo quiere decir anticipo. Si pierdo plata no puedo pagar el anticipo. Y resulta que el SRI está cobrando ese anticipo como que fuera un impuesto mínimo. Lagarto que traga no vomita. Y lagarto que traga no vomita. El IVA el de la recaudación del IVA de enero, que corresponde a diciembre, se cayó 24%. Así es. Eso es muy grave. No estamos haciendo el diagnóstico adecuado, queremos hacer soluciones parches. A lo mejor se muere el paciente. Sí, y la señorita Moroso se nos fue, sin explicarnos qué realmente ocurrió. Las 9:27. Señoras y señores, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz hoy nos hablan precisamente en Clarito Está de la producción.